Ok, bien. Como verán por mi atuendo, tengo algunas dificultades, pero espero que esto no nos impida trabajar. Quisiera creer que todos se encuentran bien, a pesar de la, del crecimiento del contagio en todo el mundo y creo que también en Colombia, pero espero que no les haya afectado. De todas maneras, creo que esto es un hecho que nos pone de presente que la pandemia no ha terminado y contrariamente a lo que quisiéramos por la fatiga y por las implicaciones que ha tenido en la vida de muchos, ya quisiéramos que esto terminara, pero probablemente va a durar más tiempo del que quisiéramos. En cuanto a mí, no se trata de COVID, sino de un resfriado que atrapé ayer en la tarde y que me ha puesto hoy problemas desde ayer. Vamos a ver si no me impide trabajar porque por momentos me dan ataques de tos y con otros efectos que pueden ser malucos, pero espero que no sea el caso durante la exposición. Eh, el tema que les propongo hoy, y según lo anuncié en en la ocasión anterior, es el examen de algunas funciones del S1, ese concepto singular de Lacan, particularmente es destacado por Jacques Miller en su curso El Uno Solo, y el cual, a mi juicio, todavía, al menos en algunas esferas de la AMP, y seguramente en otras esferas igualmente, aún este concepto creo que no ha sido suficientemente explorado o comprendido. Voy a referirme pues a algunas de las funciones principales que podemos reconocer en la obra de Lacan y también en la vida cotidiana cuando contamos con el concepto, y que todas esas funciones, están definidas por la propiedad mayor, principal, que caracteriza al S1 y que he venido destacando, y es la de servir. Voy a usar una expresión que me parece correcta para indicar esto, para indicar esta característica mayor del S1 que logra aislar Lacan, es la propiedad de ser un punto de anclaje de la singularidad del parletre, o si se quiere, del sujeto. Conviene decir, pues, que la singularidad, tal como ya lo hemos esbozado en otros contextos, existe más allá del parletre, del sujeto que habla, pero aprender o capturar esa singularidad es algo propio del sujeto que habla, del orden humano, si se quiere. La expresión, según la cual acabo de indicarla, de que el S1 constituye el punto de anclaje,
de la singularidad para el Parletre busca condensar, pues, algo que espero que haya sido comprendido, y es que con Lacan se da un paso más allá de la singularidad y que ese paso consiste en situar la singularidad a partir de la propiedad de ciertos significantes que Lacan llama S1. Se trata, pues, de unos significantes que son privilegiados y que cuando se despliegan en la subjetividad humana, podríamos decir que la vida subjetiva adquiere una riqueza significativa. En ese sentido, estudiar, pues, la naturaleza y la función de los S1 queda en evidencia a partir de estos señalamientos. Ahora bien, voy a señalar un ejemplo sencillo, conocido por todos ustedes, de un S1, y el cual lo menciono simplemente por ahora para tener un referente de lo que es el S1. Me refiero particularmente al nombre propio, el nombre que cada uno de nosotros llevamos y que sabemos, basta una introspección relativamente sencilla, sabemos que el nombre propio tiene determinaciones e implicaciones múltiples en la vida de un sujeto, lo cual, por ejemplo, consigue ser de alguna manera esclarecido específicamente a través de un análisis. El nombre propio es, pues, para Lacan, un S1. Permítanme decirles, por ejemplo, que acabo de ver que en la Escuela Francesa de Psicoanálisis acaba de ser convocado unas jornadas para el año entrante para estudiar lo que llaman los avatares del nombre propio. Todos sabemos, por ejemplo, que se trata de un asunto de suma importancia que es vivido por los sujetos en formas muy diferentes. Algunos lo aman, otros vacilan frente a él y hay otros que inclusive rechazan por cuantos no consiguieron que él mismo consiguiera representarlos. Hay que decir que el nombre propio, como creo haberlo anotado ya en otras oportunidades, el nombre propio es objeto de atención no solo por parte del psicoanálisis, sino por múltiples disciplinas y campos de la vida humana, desde luego. De allí su importancia. Baste saber, por ejemplo, las implicaciones jurídicas que tiene el nombre propio. Pero el nombre propio también ha sido estudiado, por ejemplo, por múltiples disciplinas. La historia, por ejemplo, ha explorado la naturaleza del nombre propio y ha reconocido en ellos una especie de, por ejemplo, de cierto fetichismo.
Podríamos pensar, por ejemplo, que los reyes se reservan para sí ciertos nombres propios, como si los mismos tuvieran la propiedad per se de producir efectos. Bueno, eso ha sido objeto de estudio por parte de los historiadores, también de los antropólogos, también de los lógicos. Los lógicos, como ya lo hemos dicho aquí en otra oportunidad, en la medida en que es un significante que tiene una diferencia esencial con relación al resto de los significantes, me plantea problemas efectivos a la lógica, particularmente a la lógica formal, y repito, por ejemplo, lo que he anotado en otras ocasiones, de que entre Bertrand Russell y un lógico que aún vive, que se llama Saul Kripke, entre los dos hay un espacio de más de 70 años, se dio un debate en lógica muy grande para establecer la naturaleza lógica del nombre propio. Volveremos a algunos de estos puntos más adelante, pero por ahora solamente trato con esto de destacar y de fijar un poco en ustedes un referente preciso y de fácil reconocimiento de lo que es un S1. Naturalmente todos sabemos, todos los que han estado en análisis saben que sus S1s van más allá del nombre propio y que hay determinados significantes que adquieren la capacidad de representar al sujeto más allá de lo que inclusive se ha esperado. Puedo mencionar un ejemplo reciente de mi práctica analítica y es el hecho de que, y que no es un episodio raro, una persona sufre mucho con implicaciones muy profundas en su vida porque la madre desde muy pequeña acostumbraba a decirle tonta. Y ese significante tonta se va a escribir de una manera tal en la vida de esta persona que podríamos decir que constituye un verdadero S1. Por cuanto, por ejemplo, esta persona cuando intenta trabajar problemas complejos, es como si ese significante llegara a su subjetividad para declarar una inhibición frente al trabajo intelectual. Tenemos pues algunos ejemplos con esto que acabo de decir, además del nombre propio, de lo que son los S1s. Dicho esto, creo que nos permite, ahora sí, abordar el tema de las funciones principales que Lacan reconoce a los S1. En ese sentido, voy a retomar una función principalísima que ya está implícita en lo que acabo de decir, relativa, por ejemplo, al nombre propio, y es que la función una de las funciones
una de las funciones principales del S1 es la de brindarle al sujeto una identificación. Una identificación que quiere decir una respuesta a la pregunta ¿quién soy? Una identificación que a su vez permite, por ejemplo, una identidad. En la ocasión anterior mencioné esta problemática de la relación entre la identidad y la identificación, y alguien que asiste a esta actividad me hizo notar el interés que tendría esta diferenciación entre la identidad y la identificación, por cuanto a veces es confuso el uso que se hace de los dos términos, o algunos otros optan por excluir en las discusiones el problema de la identidad. Por mi parte, pienso de que la identidad es un problema importante, distinto a la identificación, que voy a tratar en ese sentido de precisar el sentido de esa diferencia. Creo que se puede afirmar que cuando se habla de identidad, se habla ante todo del reconocimiento que una autoridad social legítima le otorga a un individuo. Así, por ejemplo, cuando bautizan a una persona, le dan una identidad, o cuando expiden los documentos de identidad, justamente, podríamos decir que se le otorga a un individuo una identidad. Pero esa identidad, podríamos decir, viene de afuera. Es un acto que está dado por el otro social en sus múltiples modalidades de existencia, y que se diferencia de la identificación, que es una operación subjetiva en la cual la decisión del sujeto es lo que decide. La identificación, a pesar de que puedan intervenir otros agentes para ello. Por lo tanto, podemos decir que la identificación es una operación subjetiva, a diferencia de la identidad, que es una operación de naturaleza estrictamente social. Y por tanto, podríamos en ese sentido decir que un individuo puede perder su identidad sin que por ello pierda sus identificaciones. Y a la inversa, un individuo puede perder sus identificaciones, como sucede, por ejemplo, en los procesos de despersonalización, sin que por eso pierda su identidad. Es decir, a ese individuo se le seguirá llamando Pedro, a pesar de que él no sepa que es Pedro. Así pues que esto nos permite, estos señalamientos, esa oposición, nos permite situar bien, a mi juicio, espero que ustedes compartan el juicio conmigo, la diferencia entre esos dos conceptos
que desde luego tienen que ver con el problema que estamos examinando, es decir, con el problema de las funciones del S1. Podría decir que yo no me niego pues a hablar de identidad con el psicoanálisis, a pesar de que no se trate de un proceso que sea propio de la subjetividad. Tiene resonancias, sin duda alguna, efectivas en la subjetividad, pero la identidad es un proceso esencialmente social. Es agenciado por autoridades de una u otra naturaleza. ¿Qué nos brinda lo que pudiéramos llamar entonces, a partir de lo indicado, qué nos brinda la sensación, esa sensación profunda y perturbadora en cierto sentido, en muchas ocasiones, que nos brinda la sensación de seguir siendo el mismo? Por ejemplo, que cuando me miro en un espejo, sé que ese que está en el espejo es el que ayer se miró en el mismo espejo. O el mismo que fue niño y que vivió con los padres en aquella finca en la cual creció, etcétera, etcétera. Sabrán que estoy aludiendo a un asunto, el de conservar a lo largo de la vida la identidad. Un asunto que ha ocupado a los filósofos y a muchos otros pensadores, entre ellos especialmente a los escritores o a los pintores también. Podríamos mencionar muchos ejemplos y ya de hecho mencioné algo con relación al anfitrión de Plauto la vez pasada, pero quizás valga la pena recordar en este contexto el ejemplo tan dramático e inolvidable de Kafka, de la metamorfosis de Gregorio Samsa. Esa metamorfosis según la cual un día amanece convertido en un insecto. Cualquier cucaracha, cualquier insecto no se perturbaría de ninguna manera por el hecho de que pasado un determinado tiempo siga siendo una cucaracha. Pero en el ejemplo de Kafka, de lo que se trata es de reflexionar por el hecho de qué es aquello que se perdió cuando Gregorio Samsa se despierta convertido en un insecto. Quiero, pues, mencionar estos ejemplos para ir reconociendo el valor subjetivo y profundo que tiene el S1, que es un valor que no es estático, puesto que el sujeto a lo largo de su existencia va añadiendo a su S1 fundamental otros significantes que de alguna manera enriquecen sus identificaciones. Un ejemplo que ustedes casi todos o todos quizás han vivido es lo que significa, por ejemplo, la obtención de un
diploma profesional. A partir de un momento determinado, un sujeto puede decir, yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy abogado, o aún soy psicoanalista. Y esos significantes, podríamos decir, para que logren ingresar en la subjetividad, exigen que tengan alguna relación con el significante primordial que le brinda al sujeto una cierta identidad. Es un gran tema y podríamos decirlo que a partir del mismo podríamos recorrer las más variadas situaciones fácticas de diferentes estilos. Y en ese sentido, permítanme insistir en lo que señalé la vez pasada, y es el hecho de que la psicopatología, si bien no conocía una teoría como la de Lacan para explicar estos fenómenos, de allí el mérito de Lacan, sí conocía ciertos fenómenos que podríamos llamar de perturbación o aún de pérdida del S1. Son los ejemplos de la famosa despersonalización, es decir, que un sujeto en un momento determinado, por una u otra razón, no sepa quién es. Y se halla, como se dice, a partir de eso desorientado en el tiempo y el espacio. Y si destaco esto es para subrayar que estamos hablando en la medida en que lo que permite la relación con el tiempo y el espacio es lo simbólico. Estamos hablando de una identificación simbólica. Así pues, la despersonalización es un campo de la psicopatología que es objeto de muchas polémicas y discusiones. Y permítanme decir al respecto lo siguiente. Contrariamente a lo que afirman algunos, Lacan no considera que la despersonalización sea un fenómeno estrictamente psicótico. Ciertamente hay psicóticos que se despersonalizan, pero también, bajo crisis muy específicas, los neuróticos también pueden tener despersonalizaciones. Y así como este, pues existen otros fenómenos, uno de los cuales mencioné en la ocasión pasada, como es el fenómeno del doble, que ya me anoté, que constituye un fenómeno de suma importancia, especialmente en ciertos contextos, y que también ha sido objeto de estudios por parte de los escritores. Hay cuentos famosísimos al respecto, de Poe, por ejemplo, con relación al doble, o de Borges, que está su famoso cuento de Borges y el otro, u otros. El fenómeno del doble tiene significaciones diversas en la vida de los seres humanos. Hay que decir que, por ejemplo, para los niños, en ciertas circunstancias y condiciones, el doble se constituye en un elemento que inclusive le soporta su relación con la existencia. En parte, pues, ese amigo imaginario del cual hablan ciertos niños y con el cual sostienen diálogos y vínculos muy estrechos, tiene que ver con esto. Y el doble, pues, cumple una función muy importante en la vida subjetiva. Y ya sabrán
algunos de ustedes, como por ejemplo, ha sido muy explorado el problema del doble en el estudio del autismo recientemente, con Maleval o con Eric Laurent, en donde en los autistas aparece significativamente y por razones profundas que podríamos intentar considerar en otro momento, aparece el fenómeno del doble. Lo cual quiere decir, por ejemplo, de que el fenómeno del doble toca casi todas las formas de las subjetividades humanas. Y eso nos da, pues, una medida de la importancia que tiene el concepto que estamos tratando de avanzar en comprender. Ahora, menciono el de las personalidades múltiples para indicar que no se trata de un fenómeno que en cierto sentido es tan extraño, al punto que podría decirse que todo ser humano tiene personalidades múltiples. Así, por ejemplo, un sujeto es uno en su vida privada y otro en su vida pública. Hay seres, por ejemplo, que son muy gentiles en su vida privada y son verdaderos ogros o verdugos en la vida pública o a la inversa. Y es un fenómeno bastante conocido que da ocasión a muchos hechos. Para quien tenga que ocuparse, por ejemplo, de problemas de ese orden, el referente teórico principal propuesto por Lacan, pues, es el de la ubicación de la naturaleza y función de sus S1. Uno podría decir, a partir de esto que acabo de mencionar, que esta problemática plantea la idea de si una propiedad esencial del S1 es la de darle al sujeto una especie de vivencia interior constante, es decir, una cierta estabilización con relación a sí mismo. Así esté incesantemente saltando inclusive de una personalidad a otra, como lo hacen, por ejemplo, los actores. Los actores podríamos decir que, a pesar de que encarnen papeles muy distintos, tienen eso que podríamos llamar viva la función de la estabilización que produce sus S1. Y ello da lugar a temas distintos que inclusive podrían ir hasta lo jurídico o a lo moral. Y nos podríamos preguntar si acaso el hecho de que tengamos una personalidad pública de un estilo y una personalidad privada de otro estilo, acaso es señala una tendencia a la mentira en el sujeto humano, como si no pudiéramos ser los mismos. Digo esto porque, por ejemplo, eso perturba mucho a los autistas. Quienes están especialmente regidos. Bueno, estoy intentando llamar la atención sobre un asunto que, como ven, no solamente concierne al psicoanálisis, sino que concierne a muchas disciplinas. Por esta razón, creo que conviene tener en cuenta la forma más precisa con la cual Lacan formula
esta función del S1. Lacan dice que el S1 es el núcleo de todas las identificaciones del sujeto, el S1 primordial, y que en ese sentido es aquello que asegura que el sujeto se sienta él mismo más allá del tiempo o más allá de los avatares de la existencia, de la diversidad de papeles que a un individuo le toque desempeñar. Ven ustedes pues que destaca en esta afirmación que resume bien la concepción de Lacan, destaca dos hechos centrales ligados a su concepción del S1. Uno, el ser el núcleo de todas las identificaciones posibles. Como ya dijimos, un sujeto incesantemente está añadiendo identificaciones a lo largo de su vida. Pero hay un núcleo, y ese núcleo es lo que llama el S1 primordial. Y que en ese sentido, este es el segundo punto, ese núcleo es aquello que asegura que el sujeto pueda desempeñarse en contextos distintos, con roles y exigencias distintas, sin dejar de ser el mismo. En este sentido, pues, se nos plantea la idea de que si bien existe una identificación primordial que está definida por ese núcleo, hay más identificaciones y que podemos hablar que con el psicoanálisis desde Freud, la teoría de las identificaciones es una teoría que habla en plural, no existe una sola identificación. Creo que con esto podemos considerar, pues, la importancia que tuvo o tiene para el psicoanálisis esto. Importancia que la podemos medir, por ejemplo, en un hecho que no puedo eximirme de mencionar en este contexto. Sabrán ustedes, por ejemplo, de que Lacan formuló su teoría del estadio del espejo en los años 30 por primera vez. Y que 40 años más tarde seguía repensando algunos aspectos de la teoría del espejo, del estadio del espejo. Esto habla del altísimo valor que, por ejemplo, Lacan le concedió a ese problema, el cual también podemos reconocer en Freud, bajo la pregunta sobre el yo, las naturalezas distintas del yo, y lo podemos reconocer en muchos otros psicoanalistas. Porque si existe una pregunta profunda que caracterice la existencia humana, en tanto esa existencia tiene una realidad subjetiva, es la pregunta por quién soy yo. Sí, la pueden ver en el estadio del espejo y la podemos ver de múltiples maneras a lo largo de la vida. Volveremos pues a esa pregunta y espero que con lo dicho vamos avanzando en la construcción o en la justificación de lo que llamé el paso que da Lacan
del reconocimiento de lo singular a situar esa singularidad en el S1. Es un paso que quiero subrayarlo y acentuarlo, por cuanto a mi juicio, aún en los medios del psicoanálisis de la orientación lacaniana, creo que no ha sido suficientemente indicado. Y que aún el tema del S1 aparece como un tema relativamente nebuloso. Ahora, voy a referirme a otro punto que me parece muy importante y que complementa algunas de las anotaciones que acabo de hacer. Me refiero a si situar el problema del S1 nos permite considerar el tipo de relaciones que el sujeto humano establece con la verdad. Es un tema aparentemente distinto al anterior, pero que, como veremos, se halla profundamente ligado. Recientemente, en otro contexto de la NEL Medellín, hicimos alguna referencia al problema de la verdad en Lacan y en general en el psicoanálisis. Sabrán ustedes pues, que Lacan incesantemente trabajó este punto y lo trabajó en la medida en que Freud llegó a concebir la práctica analítica como una búsqueda de la verdad del sujeto. Vale la pena destacar esto porque, por ejemplo, es eso lo que en cierto sentido se puede decir que obligó a Freud a inventar el método de la asociación libre como una especie de salvaguarda de la tendencia del sujeto a ocultar su verdad, a ocultársela así y a ocultársela, por ejemplo, al analista. Destaco esto para señalar, pues, que el problema de la verdad no es un asunto que podamos llamar filosófico simplemente, a pesar de que lo sea, sin duda alguna, o lógico, sino que es un problema que concierne profundamente a la subjetividad y a la técnica, por ejemplo, si se quiere hablar en esos términos, psicoanalítica, y que permite revelar aspectos importantes de lo que es la asociación. ¿Cómo pensar el problema de la verdad a partir del concepto de S1? Debo decir que en los años 70, Lacan propuso una sentencia que vale la pena que intentemos entenderla en este orden de ideas. Una sentencia que, repito, aparece en un momento muy avanzado, ya más allá de los años 70, del año 70, 72 tal vez es. Cuando Lacan hizo la siguiente formulación, que ustedes tal vez todos conozcan. Dijo en algún momento para iniciar una exposición: yo siempre digo la verdad. Luego agregó algunas cosas más, pero quiero referirme a esta parte de la afirmación según la cual Lacan afirmó que yo siempre digo la verdad.
Se trataba de una posición desafiante, provocadora de parte de Lacan. Probablemente hay algo de eso, aun cuando va mucho más allá de eso. Tampoco se trata de una actitud que pudiéramos llamar que se explica simplemente por la arrogancia. Aquellos a quienes no simpatizan con las ideas de Lacan acostumbran a mencionar, por ejemplo, esta sentencia para indicar lo pretencioso que sería el psicoanálisis lacaniano. ¿Qué quiere decir esa afirmación? Hay que decir que ha sido largamente estudiada por los mejores conocedores de Lacan y que hoy, pues que Lacan, como tantas cosas de sus construcciones, las deja un poco en forma más o menos enigmática. Hoy existe una interpretación de la misma que voy a tratar de mencionarla. Se trata de que todo sujeto, por modesto que sea, por ignorante que sea, cuando habla a nombre de la verdad, de su verdad, y que ese hablar no es posible si el sujeto no supone que su discurso dice alguna verdad. Por tanto, podríamos decir que la frase de Lacan yo siempre digo la verdad, se puede colocar entre comillas y decir eso no es aplicable simplemente a Lacan, sino que es aplicable a todo sujeto hablante. Es una tesis que en cierto sentido yo diría que es bastante insólita y que es posible de ser sostenida en la medida en que reconozcamos el lugar que en ese sentido tiene el S1, no solamente en la subjetividad humana, sino en la posibilidad misma de hablar y de hablar de manera tal que lo hace de una forma singular. Hay sujetos que hablan de unas cosas y no de otras, porque suponen que de esas de las que hablan son de aquellas en las cuales pueden decir la verdad. Por ejemplo, hay, yo entre ellos, sujetos que hablan del psicoanálisis. Para hablar del psicoanálisis, yo diría que es posible suponer, reconocer que yo, por ejemplo, estoy hablando alguna verdad del psicoanálisis. Y ustedes podrían a partir de eso intentar reconocer cuál es el S1 mío que se expresa en ese hecho de hablar del psicoanálisis. Voy a decirlo de esta manera. Producto de mi análisis,
encontré que el psicoanálisis respondía a una pregunta perturbadora y de la cual, antes de mi análisis, no obtenía una respuesta, digámoslo así, completamente satisfactoria. Y es la pregunta, ¿por quién soy? Y podríamos decir que la respuesta que obtuve fue la extracción de un S1 que me permite responder el quién soy, lo cual produjo un efecto tan profundo en mí que me hace hoy hablar de eso que considero que es una verdad que interesa ya no solamente al sujeto Juan Fernando Pérez, sino que interesa quizás a la humanidad en su conjunto. Digo esto pues porque decir esto permite considerar que cuando hablamos, y yo no podría ser una excepción para ello, hablamos de una verdad. Y si ustedes observan los discursos de los sujetos en su conjunto, cualesquiera que sea el campo en donde se movilicen, podrán decir lo mismo. El que se dedica a la política, por ejemplo, puede decirse yo hablo la verdad. El que se dedica a hablar de economía y tiene una cierta fascinación por el dinero, podríamos decir yo hablo la verdad, etcétera, etcétera. También puede decirse, por ejemplo, de que Temple Grandin, al decir hielo, nombra lo que ella supone que es una verdad y que esa suposición es aquello que le permite hablar. En ese orden de ideas, el significante que permite al sujeto hablar es aquel que, pudiéramos decir, es el significante que define no solamente la identidad, no solamente la posibilidad de su discurso, sino que define una relación del sujeto con la verdad. Ahora bien, podrán pensar o suponer, y tal vez tengamos ocasión de volver sobre este punto, podrán reconocer que este es un tema de unas implicaciones muy profundas y diversas que nos permite hacer consideraciones de muy variados estilos. Para limitarme hoy al discurso de Lacan que he mencionado, es decir, donde dice yo la verdad hablo, voy a mencionar la segunda parte de esa afirmación, en la cual dice, yo siempre digo la verdad, y añade, pero no toda. No toda, puesto que no alcanzamos a decirla toda. Así inaugura Lacan su discurso llamado Televisión, que está editado bajo ese nombre de Televisión y que fueron unas emisiones de televisión que se pasaron por toda la televisión francesa en un horario de una audiencia especial. Era el horario de las 10 de la noche, en la cual la audiencia
en un país como Francia es muy alta. Pueden ustedes imaginar, pues, la consternación que ello puede haber producido, mucho más con la continuidad de todas las dificultades que planteó el texto de televisión. Esa imposibilidad de decir toda la verdad, ¿de dónde procede y cómo podemos, en ese orden de ideas, llegar a situarla en este contexto de la relación de la verdad con el S1? Precisemos que la verdad no existe por fuera de un enunciado. Es decir, que para que la verdad sea, a pesar de que no sea toda, de que siempre nos falte algo con relación a la verdad, por una razón estructural, es necesario enunciarla. Eso se sabe, en cierto sentido, por ejemplo, en la investigación científica que pretende decir la verdad sobre lo real. Y la ciencia aquello que hace es finalmente producir enunciados. Así pues que la verdad exige enunciados, lo cual significa que para que un enunciado sea posible, es necesario, ciertamente, que haya un S1, como lo hemos visto ahora, un S1 que permita la enunciación y que permita producir el enunciado. Creo que podríamos, en ese orden de ideas, reconocer, pues, que la verdad tiene una relación con el S1, lo cual nos da ya un elemento de juicio y de trabajo fundamental para poder pensar el problema de la verdad con el psicoanálisis, o por lo menos con Lacan. Créanme que no me encuentro en las mejores condiciones físicas y que me es difícil mantener la atención muy clara, sobre todo porque ya llevamos cerca de una hora y me resulta difícil continuar. Yo voy a suspender por hoy aquí y les agradezco muchísimo su atención y les invito, si ustedes están de acuerdo, a que nos encontremos de nuevo el 6 de agosto de este año para que continuemos con estas consideraciones sobre el S1. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, Juan. Gracias.